Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos con un vídeo muy importante, nuevamente con contenido para celebrar. Porque la noticia sobre la que versa este vídeo es nuevamente muy positiva para el Fútbol Club Barcelona. Una mochila, una mochilita, ¿qué mochilita? Menudo mochilón, menudo saco de patatas que se saca el Fútbol Club Barcelona de encima del hombro. Una losa de 32 millones de euros al año que ha tenido que estar pagando el Fútbol Club Barcelona debido a una política despilfarradora, bochornosa, asquerosa, vomitiva, que atentaba contra nuestra entidad, contra nuestro club, protagonizada por Josep María Bartomeu. Hay que hablar así, alto, claro, contundente y de una manera que la gente entienda el contenido. Una auténtica vergüenza. El Barça al fin se libra. 30 de junio se acabó pagar a Messi, se acabó pagar a Umtiti, se acabó pagar a Coutinho, se acabó pagar a Ronald Koeman, se acabó pagar a Jordi Alba, se acabó pagar a Sergio Busquets, entre otros. Vais a alucinar con las cantidades, ¿vale? Pero simplemente quedaros con este detalle. El Barça tenía que pagar 32 millones de euros cada año a todos estos futbolistas. La suma de las cantidades de salarios diferidos que permitieron estos jugadores asciende a ese montante. 32 millones de euros por temporada, que se dice rápido, ¿eh? Se dice rápido. El club blaugrana ha liquidado el último pago de los salarios diferidos a la plantilla de 2020, que ascendían hasta los 16 millones de euros. Atentos, ¿vale? Aquí yo dije bien 32. Lo vais a entender mejor más adelante, a medida que lo vaya leyendo. El Barça pagaba 2 veces al año, en diciembre y en junio, cada 6 meses. 16 millones de euros cada 6 meses. Es decir, cada año 32 millones de euros, ¿vale? La situación económica que vivió el Fútbol Club Barcelona tocó fondo con la gestión del expresidente Josep María Bartomeu, que se vio agravada por los estragos de la pandemia provocada por el COVID-19. El club estaba tocado y casi hundido. Pero esto es lo que se han olvidado nuestros amigos los economistas y demás babosos, que no paran de hacer ruido y hacerse el loco con que ya han pasado mucho tiempo desde que se fue Bartomeu y que la herencia no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto, desgraciados? ¿Cómo no va a ser para tanto? Solo había una salida con aquella herencia: que el club fuese sociedad anónima deportiva, y eso en el mejor de los casos, porque estaba en peligro incluso la existencia del club, la disolución del mismo y el renacer del Barça con otro nombre. Pero esos cerdos no os van a contar nada de esto. Eso es lo triste, ¿ve? El club estaba tocado y casi hundido. Un lustro después se cierra un capítulo que se arrastraba desde aquella época. El último pago de los salarios diferidos a la plantilla blaugrana del 2020, según informa Ulemanía. Moral Barça, manía al Barça. Siempre estará ahí el debate, ¿verdad? Para contextualizarlo, tenemos que movernos hasta finales de 2020, cuando dimitió Bartomeu y el club quedó en manos de una junta gestora liderada por Carles Tusquets, a la espera de que en marzo de 2021 se celebrasen las elecciones a la presidencia, en las que ganó Joan Laporta. En aquel entonces, el Barça llegó a un acuerdo para diferir los salarios de casi todos los futbolistas de aquella plantilla. Decimos casi todos, porque antes de abandonar el barco, que se estaba hundiendo, Bartomeu firmó las renovaciones de Ter Stegen, Frenkie de Jong, Piqué y Lenglet. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Quienes quedaron al margen de aquel acuerdo. ¡Qué vergüenza! Sus sueldos fueron parcialmente divididos mediante aquellas renovaciones. Madre mía. En total,
la cifra de salarios diferidos ascendía hasta los 121,7 millones de euros, el 42,9% del salario fijo total y el 100% de los bonus variables. Fijaros, fijaros. La gestora decidió que esta elevada cantidad fuese transferida en 8 plazos: diciembre y junio de 2021, 2022, 2023 y 2024. Bueno, y 2024 no, y 2025, perdón. Este 30 de junio de 2025 vence el último pago previsto en el acuerdo, que ya ha sido autorizado por el departamento financiero del club. Y eso que no hay pasta. Es que estos jetas, estos caraduras... El otro día salió Guijarro nuevamente con un audio de Jaume Llopis, en el cual pues no se atreve a decir nada sobre la noticia de ayer. Nada. Simplemente dice que el Barça tiene demasiados acuerdos con mucha gente, con muchos dueños. Puede haber muchos dueños en el Barça, pero no se análisis económico cero. Claro que sí, Llopis. Claro que sí. Y Morningstar una banda, ¿verdad? Y Morningstar una banda. El Barça paga todas las nóminas, chico. El Barça paga incluso nóminas de futbolistas que ya no están en el club. Sin retrasos. Sin retrasos. Está al día en los pagos. Habla de eso. Habla de eso, por favor. Que no les engañen. Que no os engañen, por favor. El Barça, lo sabéis perfectamente, con el estadio completamente hecho, funcionando al 100%, será una mina de pasta. Va a generar más de 200 millones de euros por encima de lo que generaba el antiguo Camp Nou. Eso es muchísimo dinero. Ese dinero evidentemente paga todos los créditos que tiene el Barça, paga absolutamente todo. Aquí lo importante es que el equipo siga siendo competitivo, que el proyecto y el modelo de juego siga siendo ganador y además un equipo de futuro. La afición tiene que tener eso claro, no clarísimo, porque van a atacarlo desde la prensa. Para que salte por los aires, para que elijamos otros entrenadores, para que nos hundamos. No lo hagamos. No lo hagamos. Solo hay que aguantar un par de añitos. Nada más. Es lo que le queda a estos miserables por hacer chistes. ¿Pero de dónde saca el dinero? ¿Cómo que de dónde saca el dinero? Si muevo 1.000 millones al año, chico. Muevo 1.000 millones al año, desgraciado. Deja de malinformar a la gente. Deja de malinformar a la gente, baboso. No me seas como esa gente que hizo lo que hizo en Alemania, ¿eh? No me seas como eso. Tanta prensa y tanta mierda. Este último pago está cifrado en 16 millones de euros, la misma cantidad que se abonó en las últimas 7 ventanas. Tendrá como destinatario a los 20 futbolistas que formaban parte de la plantilla del primer equipo, 9 de los mejor pagados del Barça Athletic, así como 4 miembros del staff técnico, entre los que se encuentra Ronald Koeman. El técnico neerlandés, que por cierto hizo públicas las paces este viernes con Joan Laporta tras su despido del club en noviembre de 2021, difirió casi 6 millones de euros de su salario, mientras que la suma de Henrik Larsson, Schröder y Albert Roca junta no alcanzaba el 1 millón de euros. Evidentemente, el futbolista a quien más dinero se le debía era Leo Messi. Por fin, ¿no? Deuda saldada con Leo Messi. ¡Qué vergüenza! Lo que hemos tenido que pasar por culpa Bartomeu. ¡Qué asco! Quien tenía un contrato a la altura del mejor jugador de la historia. El FC Barcelona difirió de su salario 47,6 millones de euros y en este junio se le abonan los últimos 5,96 millones que quedaban a deuda todavía. Fijaros, de estos 16 millones que va a pagar el Barça ahora 30 de junio, casi 6 Messi. 12 millones de euros hemos estado pagando a Messi desde 2021. Desde 2021, chicos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Sin estar en el Barça,
12 millones de euros. Le sigue en esta particular lista, sorprendentemente, Samuel Umtiti, a quien se le debían 9,9 millones de euros diferidos de su salario. Tenía un salario fijo de 23,1 millones de euros. ¿Cómo? Dios mío. Por delante de futbolistas de la talla de Sergio Busquets, 22 millones. Griezmann, 18 millones. Jordi Alba, 17,6. O Coutinho, 15,9. Me imagino que están hablando en bruto. Lógicamente, ¿no? No puede ser de otra manera. También aparecen ilustres como Ousmane Dembélé y Miralem Pjanic, cuyos diferimientos estaban cifrados en 5,1 millones de euros. Lógicamente, todas estas cantidades son brutas porque son las cantidades que tiene que pagar el Barça con impuestos incluidos, ¿vale? Si queréis saber los salarios de los jugadores que nombré antes, simplemente tenéis que dividirlo por 2 y así obtendréis la cantidad con el importe impositivo de aquí de España ya restado, ¿no? Ilustres como Dembélé y Pjanic, cuyos diferimientos estaban cifrados en 5,1 millones de euros. Entre otros encontramos a Sergi Roberto, 4,8 millones de euros diferidos, Neto 2,5, Serginho Dest 1,3, Braithwaite 1,2 o Junior Firpo 1,1. No alcanzaban el millón de euros futbolistas como Aleñá, Mateus Fernández, Pedri, Trincao, Ansu Fati, Ronald Araujo y Riqui Puig, ¿vale? La suma de todas estas cantidades dan ese total de 121,7 millones de euros que el Barça ha ido pagando cada 6 meses, a razón de 16 millones de euros cada 6 meses, en diciembre y junio, es decir, a razón de 32 millones de euros cada año. Muchas gracias, Bartomeu, pero evidentemente esto es una noticia fantástica, porque a partir de ahora el Barça, el próximo año, la próxima temporada, díselo a la gente, Guijarro. Venga, redoble de tambores. A partir del próximo año, el Barça ya tiene un hueco en el fair play financiero de 32 millones de euros a su favor. Un fuerte abrazo del Rapsodo Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!